noches, bienvenidos a 52 Minutos. Después del triunfo de Javier Milei en las pasos nacionales, obviamente el escenario político quedó trastocado por esta irrupción del libertario y sobre todo un fenómeno que se va acrecentando a medida que pasan los días y que podremos resumir en una pregunta. ¿Por qué odiamos al Estado? En los últimos días hemos visto cómo crece esta especie de insulto a quien recibe algún dinero del Estado por alguna razón X. El ejemplo es la candidata vice de Milei, quien le responde a Lali Espósito cuando solo había cuestionado o había manifestado una preocupación por el triunfo del libertario. Villarroel le dice, Lali se llena los bolsillos con plata del Estado. Y mucho antes, Cambiemos había inventado la palabra choriplanedo para referirse a los pobres que reciben un plan social para poder subsistir. Milei lo llama casta a quienes viven del Estado y es una de los problemas estructurales que tiene la economía y que ha mandado a la Argentina al borde del abismo. Todas estas definiciones que rozan la estigmatización, que generan prejuicios, cuando en realidad, cuando uno analiza la radiografía del país, todos de alguna forma recibimos algún beneficio. Cuando tomamos un colectivo, porque están subsidiados, en Buenos Aires mucho más que en el interior del país, cuando pagamos un servicio público como la luz, el gas, la luz, estamos beneficiados por este gasto público. Cuando, bueno, en fin, transitamos una ruta, esté en buenas o malas condiciones, por supuesto también es la mano invisible del Estado la que allí está presente. Pero entonces, ¿por qué decimos que el Estado, o por qué puteamos al Estado si, en definitiva, en la realidad, recibimos algunas compensaciones? Porque el electorado es tonto, es bobo, se dispara en el pie. Bueno, habría que ver qué calidad de servicios brinda ese Estado. Y le voy a poner algunos ejemplos para graficar un poco más la idea que quiero decir acá. Conversando con gente que está por fuera de la política, gente que no tiene ningún tipo de alineamiento político, me contaba, uno de estos ejemplos, es que para retirar un remedio para el PAMI de un hijo con un problema crónico que tiene, tuvo que ir 3 veces al PAMI acá en la ciudad de Rosario, tuvo que ir otras 2 al médico y así todo todavía no consigue la medicación y la tuvo que comprar de forma particular a 70.000 pesos la dosis. Otro ejemplo, y esto puede ser para cualquiera que tenga a alguien cercano o uno mismo que haya ido a hacer un trámite en el ANSES. Bueno, tenés que volver 3 o 4 veces porque no conseguís turnos, porque el turno se cayó, porque tenés que, en fin, una serie de inconvenientes para poder tramitar cualquier cuestión en una oficina pública. Cuestiones que trastocan la cotidianidad del ciudadano, que hace que uno tenga que gastar en transporte, que tenga que gastar en tiempo, le complican la vida, como dijo alguna vez Cristina Kirchner en relación al gobierno de Mauricio Macri, que Macri le había trastocado la vida a los argentinos. Bueno, la gran mayoría seguimos teniendo la vida trastocada, a pesar de haber pasado casi 4 años del gobierno de
Todos por la Patria se llama ahora. No, yo no me acuerdo ya ni cómo se llama el gobierno. En fin, es una broma. Del ANSES, y esto es un ejemplo interesante también, en una localidad muy cercana a Rosario, hay una persona, una chica muy joven, que está a punto de ganar la intendencia o tiene muchas chances de ganar la intendencia. Se hizo conocida porque en la oficina del ANSES de esa localidad no imprimían un formulario que necesitaba la gente que quisiese acceder a un subsidio para poder construir una habitación en su casa, para hacer alguna mejora edilicia, etcétera, que era un plan nacional que requería, primero, tener un beneficio social y acceder a un crédito subsidiado a tasa cero para poder construir. Y eso requería la impresión de un formulario. En el ANSES nadie lo imprimía y esta chica tuvo la idea de imprimirlo en su casa. Y por ello, hace 3 años atrás, empezó a hacerse conocida porque era la chica que imprimía algo que el ANSES, que tenía un montón de funcionarios, muchos de ellos, que habían sido puestos por el intendente de esta localidad, no lo hacían porque, por pereza, vaya a saber qué, displicencia, vaya uno a entender. Hoy, gracias a ese trámite, esta chica puede ser la candidata, puede ser la intendenta de esta localidad. Fíjense hasta dónde muchas veces esta inactividad o mala ejercicio de la administración pública perjudica hasta los mismos políticos. Bueno, ni hablar en la escuela pública cuando hay paros y el laburante no puede dejar a los chicos, tiene que perder el tiempo viendo dónde los ubica, en fin. A la clase media alta que pueda viajar en un avión, un paro a última hora decidido por el sindicato de aerolíneas, además de todo. Y todo ello con los impuestos, ¿no? Porque también uno de la lupa donde se pone Javier Milei es en los altísimos impuestos. Que claro, después el gobierno dice, no, en comparación con tal o cual país no son tan caros, no pagamos tantos impuestos, pero en comparación con los servicios que se presta, porque no nos detuvimos a hablar siquiera en el tema de seguridad o de salud pública cuando necesitas 3 o 4 meses para que te den un turno para hacer algún estudio. Todo ello va generando un incordio muy grande en la población. ¿Y cuáles son las propuestas frente a esto? Bueno, por un lado, Juntos por el Cambio, que tiene un discurso bastante o más cercano al que tiene Javier Milei de achicar el Estado, de evitar o de disminuir la cantidad de planes, esto que ellos llaman choriplaneros. Gobernaron 4 años y la situación se empeoró en vez de mejorar respecto al 2015 cuando ellos asumen en el gobierno. Y esto la gente lo sabe, por eso Patricia Bullrich tiene que ya lo vamos a hablar, vamos a analizar algunas encuestas de la provincia de Santa Fe, sacó apenas unos pocos céntimos en relación a Sergio Massa, que es el candidato del gobierno nacional. Y aparece la tercera propuesta, la de dinamitar directamente el Estado. Esto significa romper todo y que de esa forma agrandar la nación, como decía un viejo eslogan de la dictadura militar. Ahora, nadie plantea, porque el peronismo por su lado hace una defensa cerrada de lo que existe, el statu quo. Hay pocas voces que digan, bueno, sí hay cosas que hay que mejorar, y son estas y la otra, sobre todo la atención, que puede ser una cosa muy pequeña, muy insignificante, pero la atención pública es la cara del Estado frente a la sociedad. Es lo que hace que el ciudadano se sienta integrado o no a ese Estado. Y nadie lo dice, nadie dice de que hay que mejorar la carrera de la administración pública. Esto no es echarle la culpa a los empleados,
sino que tiene que ver una concepción allí de política que hace mucho, me parece, sobre todo el peronismo, ha dejado de tomar en cuenta. Y lo curioso es que se atacan a instituciones que sí funcionan. Por ejemplo, la universidad pública, que sigue siendo una universidad de excelencia a nivel mundial, o el CONICET, que es un centro de investigaciones muy prestigioso, también en todo el mundo, y que ha sido el objeto de agravios por parte de dirigentes políticos y toda la troupe de trolls que lo acompañan. Claro, sacan a veces ahí por las redes algún que otro papers con llamativos nombres, pero no es en definitiva lo esencial que hace el CONICET, que realmente ha tenido logros muy importantes. Y la gente, por otro lado, en esta ausencia, en esta imposibilidad de que le den o de acceder a los trámites más fácil, toma las soluciones por su cuenta y aprende a usar las tecnologías y saca sus billeteras virtuales y utiliza Mercado Pago y utiliza, que es de la empresa Mercado Libre, que a su vez es dueño Galperín, uno de los empresarios del cual el gobierno está enfrentado, y uno se pregunta, siendo uno de los empresarios más importantes del país, ¿por qué el peronismo entra en una guerra discursiva con uno de los empresarios más importantes cuando, al contrario, lo que hizo el peronismo fue abrazar a trabajadores, abrazar a empresarios y ser una síntesis de esta relación muchas veces tensa que existe entre trabajadores y empresarios? Y a su vez, bueno, en la política también, ¿no? Los discursos van por un carril de las redes, de los comentarios en TikTok, en distintas plataformas, que la política tradicional tampoco sabe cómo abordar, no lo entiende, no lo entendemos. Es una cuestión generacional también esa, ¿no? No lo entendemos, no lo tratamos, pero nos cuesta mucho más. En fin, de esta forma vemos cómo, por un lado, hay una administración que es pesada, que lleva a la gente a tener que ir 2, 3, 10 veces, que muchas veces no se termina resolviendo el problema al cual uno fue a solicitar ayuda. Y claro, eso va generando todo un clima que se va acrecentando, por más que haya un montón de beneficios que ese Estado nos brinda. Y hoy eso creo que está puesto en discusión. ¿Para qué está la política si no es para resolver los problemas de la gente? ¿Para qué está la política, además de discutir, por ejemplo, una reforma judicial o querer poner o sacar a tal juez para que beneficio perjudique a tal dirigente? Y en los últimos meses, años, la política se centró en eso. Vamos a hablar ahora a la mesa con un rostro joven de la política,